Hola, tratamos en este vídeo un aspecto que preocupa muy mucho a los opositores y opositoras, pero sobre todo también a los preparadores de oposiciones, cuál es el del cambio de temario de enseñanza secundaria. Eh, un anuncio que se ha realizado y que se ha puesto sobre la mesa bajo el propósito y la intención firme de remodelar y transformar el temario, llevando a cabo una reestructuración de calado de dicho temario, sobre todo en especialidades en las que ha quedado obsoleto. Se trata de un temario del año 93. El primer intento de cambio de temario al que asistimos se produjo bajo, digamos, el mandato de Ángel Gabilondo como ministro de Educación. Intento que finalmente quedó en agua de borrajas, se había cuenta de que sí, sí, llegaron a publicarse los temarios en el BOE, los nuevos temarios, hubo muchos opositores y opositoras que de hecho adquirieron estos temarios, digamos, a la desesperada, ¿no? Y que las academias de diferentes editoriales pudieron elaborar deprisa y corriendo y bajo un planteamiento contrarreloj, pero que finalmente no entraron en vigor. Por lo tanto, podemos asistir perfectamente a un fenómeno muy similar en cuanto a lo que pueda ser el anuncio, la propuesta y el conocimiento del nuevo temario y su entrada en vigor. Todo estará condicionado a la continuidad del actual gobierno. Por lo tanto, se trata de un cambio a medio plazo que de producirse, de hecho, con la firmeza y seguridad que parece ser que en estos momentos existe para instaurar e implementar el nuevo temario, llegaría a 2027 como fecha muy temprana, pero que realmente tampoco tenemos esa certeza o, en fin, esa seguridad de que vaya a producirse la puesta en vigor y aplicación y, en fin, implementación de los nuevos temarios de secundaria. Bajo este planteamiento nosotros escribimos en el blog de la preparación artículos relacionados, en concreto este que trata sobre las 24 propuestas para la reforma de la profesión docente y uno de sus puntos precisamente es el que apunta a la posible transformación del temario de oposiciones, entre otros eh, apartados y aspectos relacionados con el propio sistema de acceso, en fin, la remodelación de las pruebas. Se habla o se rumorea sobre una supresión de la estructura actual digamos, de desarrollo del tema, en el sentido de que pasaría de considerarse eh, un examen basado en la elección de un tema de entre cuatro seleccionados al azar del temario de la especialidad para, digamos, redefinirse y reestructurarse en una prueba de preguntas de cuestiones concretas a las que habrá que atender y en las que habrá que demostrar un amplio espectro de, digamos, conocimientos y saberes pertenecientes al vasto conjunto de las parcelas que conforman, digamos, el campo de estudio de la lingüística, la gramática, la literatura, etcétera, etcétera. Es decir, de la propia estructura del temario y del propio dictado del temario podrían extraerse cuestiones concretas de desarrollo específico, como así ha sido en el procedimiento selectivo de inspección educativa. Es una idea que también se ha puesto sobre la mesa y que afectaría de lleno al sistema selectivo actual y que lo transformaría y reestructuraría y realmente pues eh, supondría un punto y aparte en las suposiciones tal y conforme vienen siendo entendidas y conocidas hasta ahora. Esta es otra de las medidas que se ha puesto sobre la mesa, pero sobre todo en relación al cambio de temario, la nueva situación respecto al cambio de los nuevos temarios de oposiciones, los escenarios que se puedan producir, que afectarían a los procesos selectivos que se celebren
vuelvo a decir, condicionado todo ello a la continuidad del actual gobierno, a los procesos selectivos que se celebren en 2027, no antes. Es decir, tendría que ser, tendrían que ser informadas las partes intervinientes, el colectivo opositor, evidentemente, no sin antes realizar las consultas pertinentes a los sindicatos educativos, en fin, los agentes que de alguna manera pues intervienen y se encuentran dentro de este proceso de cambio, ¿no? Calendario de aplicación, como hemos indicado, las peculiaridades del nuevo temario. Realmente no tenemos certeza o convencimiento o seguridad. Nos encontramos en el terreno de la hipótesis sobre la orientación que pueda adquirir y asumir este nuevo temario. Sí que es verdad que hace unos años empezaron a circular borradores de un nuevo temario de oposiciones que finalmente puede materializarse o no. Es decir, no tenemos la certeza de que esto vaya a ser así. Sí que es verdad que, como en otras ocasiones, nosotros ya lo vivimos con la parte de didáctica, para la programación didáctica, unidades didácticas y situaciones de aprendizaje. Empezamos a trabajar con borradores previos, digamos, a la publicación definitiva de las normas. Estos borradores se materializaron posteriormente y nuestros opositores y opositoras llevaron, digamos, la ventaja de haber trabajado de acuerdo a la actualización legislativa de carácter didáctico que nos procuró este proceder, ¿no? Esto podría ser así también en el temario. Entonces, en este sentido, nosotros como preparadores debemos estar ojo a visor a todo cambio que se produzca, la dirección que puede tomar este cambio, en fin, el planteamiento bajo el que se puede materializar y que de alguna manera ha de llevarnos a anticipar ya con borradores. Determinados planteamientos de preparación para facilitar la labor y obviamente allanar el camino para nuestros opositores y opositoras. Y esto pasaría por considerar ya una primera propuesta de transformación de este temario, de cambio de temario. En estos borradores pues aparecían temas muy volcados en la parte de didáctica, la materia de lengua castellana y literatura en la ESO y bachillerato 3, en la metodología, la enseñanza del español, el uso de las nuevas tecnologías, los criterios de valoración o de calificación, las competencias específicas, en su caso las competencias clave, las dimensiones y subdimensiones de dichas competencias clave, el enfoque comunicativo aplicado a la enseñanza de la lengua, la lengua castellana y la literatura, la ESO y bachillerato, sus objetivos y, en fin, forma, digamos, procedimental y metodológica, los componentes del currículo, etcétera, ¿no? Pero temas de didáctica. Luego llamaría la atención también que determinados temas de literatura se encuentren, digamos, orientados a un desarrollo que ha venido siendo, por así decirlo, el tradicional, el académico, el ordinario, hasta nuestros días, pero que en los que se inserta una novedad, y es el estudio de obras representativas de determinados periodos literarios, de determinadas épocas, movimientos o escuelas. Por tanto, si estudiamos la literatura innovadora de posguerra, aparece un epígrafe, digamos, que apunta a la necesidad de llevar a cabo un estudio concreto de tiempo de silencio. Por lo tanto, es muy interesante el manejar estas opciones desde el punto de vista de las posibilidades que se puedan dar llegado el momento. Aquí apuntamos en el artículo la importancia de una formación inicial especializada, digamos, profunda en la parte didáctica y luego pues el pórtico didáctico, ya sea con la entrada en vigor del nuevo temario, ya sea con la aplicación didáctica y la fundamentación de carácter pedagógico de nuestros temas que se valoran
de manera excelente, bajo la excelencia, digamos, desde el punto de vista de su aplicación, de su correlato y de su implementación en el aula. Las conexiones curriculares de lengua castellana y literatura, el bloque de literatura del temario, la lectura de obras, de guías de lectura, en fin, de estudios críticos de determinadas obras que jalonan la historia literaria como representativas y señeras de determinados momentos de la misma y obviamente también el planteamiento que nos lleva a considerar que una obra representativa de todo un periodo alberga características fundamentales y definidas de dicho periodo. Por lo tanto, habría que analizar a fondo, como he comentado anteriormente, dichas obras bajo el planteamiento de la exhaustividad y de la disección de las claves literarias de estas referencias de estas obras. Nos lleva a preguntarnos también y a reflexionar a propósito de los criterios que se puedan seguir para la selección de las obras, cómo podemos delimitar si la obra es representativa o no. A ver, hay obras fundamentales, ¿no? La vida es sueño, Fuente Ovejuna, en fin, la comedia nueva, etcétera, etcétera, fundamentales en cuanto a su relevancia, importancia y protagonismo dentro del periodo y dentro del movimiento y de la época. Eh, Porque, por ejemplo, de Campo de, digamos, de Machado pueda seleccionarse Campos de Castilla y no Soledad, es más representativa de ese modernismo pleno, estético, ¿no? Y formal. Y esta otra más en la línea del 98ismo, etcétera, ¿no? O la deshumanización del arte, una obra filosófica, sí, que realmente es fundamental a la hora de explicar la erupción de las vanguardias y cómo informa el desarrollo posterior desde el punto de vista temático y formal, y cómo es un antes y un después y un punto de inflexión, el espíritu deshumanizador y las digamos, las orientaciones y corrientes de esa nueva estética, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, es muy importante, vuelvo a decir, y recapitulando, estar ojo a visor a todo cambio que se pueda producir a partir de estos momentos, albergar determinadas propuestas provisionales y borradores con espíritu, digamos, de aceptación y de materialización posterior, dado que suelen variar, digamos, en aspectos menores y se materializan en su práctica totalidad de desarrollo. Por lo tanto, tendremos que atender también a la publicación de estos borradores ya con visos de fundamentar las bases del nuevo temario y pensar en el horizonte de entrada en vigor de un cambio que de producirse no sería antes de 2027. Por lo tanto, tranquilidad de cara a las suposiciones de 2025. No habrá variación, no habrá cambio, no habrá ninguna propuesta que nos pille con el paso cambiado, ¿no? Pero sí que, bueno, pues hay que estar expectantes y vigilantes a todo cambio que se proponga y se produzca y todo anuncio, ya que tenga aviso de convertirse en definitivo, como el que parece que nos ocupa en estos momentos. Mucho ánimo y mucha fuerza en vuestra preparación. Vamos a por todas y a por la plaza. Una plaza os espera en 2025, este mes de junio del 2025.